comunidad. Mi nombre es Marieta y esto pasó cuando yo tenía 12 años. Ya han pasado más de 10 años, pero voy a tratar de contar todo lo más fiel posible a los hechos, como lo recuerdo. Vivíamos en un rancho pequeño en las afueras de un pueblito escondido entre cerros y milpas, al norte de Jalisco. Nuestro terreno era sencillo, una casa de adobe con techo de lámina oxidada, 2 cuartos con piso de cemento, una cocina donde siempre olía a leña y frijol, y un patio grande que daba hacia un potrero con cerca de madera vieja. Más allá de la cerca, había unas cuantas vacas, árboles de guayaba y un galpón casi caído que mi papá usaba para guardar herramientas. Detrás del galpón, ya no había más que pasto alto, piedras y silencio. Éramos 4 en la casa: mi papá Rafael, mi mamá Antonia, mi hermana Martina que tenía apenas 7 años, y yo. Todos los días mis papás se iban a trabajar en la cosecha, en un ejido a casi 1 hora de camino. Se iban temprano, a veces antes de que saliera el sol, y regresaban cuando ya estaba oscureciendo. Nosotras, después de la escuela rural, nos quedábamos solas casi toda la tarde. Era así desde hacía tiempo, y ya estábamos acostumbradas. Yo hacía lo posible por cuidar de Martina como me lo pedía mi mamá, aunque a veces me hartaba de que no me hiciera caso. Ella siempre andaba en las nubes, hablándole a sus muñecas, metiéndose entre los árboles o corriendo detrás de las gallinas. Le gustaba hablar sola y se inventaba cosas. Mamá decía que tenía mucha imaginación. Todo comenzó una tarde de calor seco, uno de esos días donde el aire parece más espeso y los sonidos se sienten apagados. Habíamos llegado de la escuela y Martina se puso a jugar con tierra en el patio, mientras yo hacía lo de siempre: calentar las sobras, barrer la entrada y después leer los libros viejos que nos prestaban en la escuela. Yo estaba adentro, sentada en la silla de plástico junto a la ventana, cuando escuché a Martina riéndose bajito. Me asomé por curiosidad. La vi cerca de la cerca del potrero, sentada en cuclillas, con algo en la mano. Parecía estar platicando con alguien. Fruncí el ceño porque no vi a nadie más. Caminé hacia la puerta y salí, pensando que tal vez estaba hablando con algún perro del vecino o con uno de sus muñecos. Pero cuando me acerqué más, vi claramente a un hombre parado del otro lado de la cerca. Era delgado, tan pálido que parecía casi gris, con la piel estirada como si no tuviera sangre. Llevaba ropa clara, antigua, como esas camisas de manta que ya no se ven mucho. Su pantalón era flojo y le llegaba hasta los tobillos, y los pies estaban descalzos, llenos de tierra seca. No se movía, solo estaba ahí, parado, con los brazos hacia abajo, mirando a Martina con una sonrisa chiquita, como si fuera su tío o algo así. Martina comía una fruta que él le había dado, una especie de ciruela rara, amarilla, brillante, con una piel demasiado lisa. Ella masticaba tranquila, como si todo fuera normal. Mi corazón dio un brinco. Recordé de inmediato lo que mi mamá siempre nos decía: que no aceptáramos nada de nadie, aunque pareciera buena gente, que hay cosas que se disfrazan de personas pero no lo son. Grité su nombre con fuerza. Martina se sobresaltó, me miró y yo corrí hacia ella. Le dije que escupiera lo que estaba comiendo, que eso no era suyo, que no debía aceptar comida de nadie. Ella se asustó por mi tono y escupió la fruta a medias, como pudo. Volteé a mirar hacia donde estaba el hombre, pero ya no estaba. No se escuchó ningún paso, ni el crujido de la cerca. Simplemente había desaparecido, ni rastro de él. Martina me dijo que no entendía por qué me había puesto así, que el hombre no le había dicho nada malo, que solo le había ofrecido la fruta porque, según ella, parecía solito. Me enojé tanto que casi lloré. Le dije que no debía hablar con extraños ni aceptar nada. La llevé de la mano a la casa y cerré la puerta con fuerza. Esa tarde no salimos más. Cuando mamá llegó y le conté lo que había pasado, se puso muy seria. No gritó, pero su cara se endureció. Dijo que no era la primera vez que alguien veía cosas en el potrero, que había que tener cuidado, porque hay presencias que se quedan en la tierra, que no siempre son buenas y que se aprovechan de los niños.
Le dijo a Martina que no hablara más con extraños, aunque fueran amables. Le repitió el dicho de su abuela: quien recibe comida de sombra, come veneno del otro lado. Papá solo bajó la mirada y asintió. No dijo nada. Esa noche, Martina no durmió bien. Se movía mucho en la cama, murmuraba cosas, sudaba frío. A eso de las 3 de la madrugada, se sentó de golpe y comenzó a llorar bajito, como si no supiera dónde estaba. Yo la abracé, le dije que todo estaba bien, que era solo una pesadilla. Me preguntó si el hombre iba a volver. Le dije que no, pero no estaba tan segura. Al día siguiente, traté de convencerla de no salir al patio, pero en cuanto me distraje un poco, ella ya estaba otra vez junto a la cerca. Esta vez no había nadie, al menos eso pensé, pero desde esa tarde, algo cambió. El aire se volvió más espeso, el silencio se sintió más pesado y Martina comenzó a enfermar. Ya no tenía hambre. Pasaba largos ratos mirando por la ventana, como si esperara a alguien. Su voz se volvió más bajita y por las noches murmuraba mientras dormía, como si hablara con alguien que no podía ver. A veces decía que no quería brincar, que tenía frío, que no era hora todavía. Yo comencé a tener miedo. Un miedo silencioso, de esos que no te dejan pensar con claridad. No sabía si estaba exagerando, si mi hermana solo estaba enfermando por algo que comió, o si aquel hombre, el que parecía una sombra con cara de persona, había dejado algo dentro de ella, algo que ya no se podía ver desde fuera. A partir de então, todas as tardes começaram a pesar, e esse foi só o começo. Essa semana, cada tarde se sintió más larga que la anterior. Era como si el tiempo pasara más despacio, como si el sol tardara más en irse. Y aunque por fuera todo parecía igual, el polvo en la entrada, los trastes secándose en la tarja, el canto lejano de los gallos del rancho vecino, por dentro las cosas ya no estaban bien. Martina no era la misma. Ya no corría, ya no hablaba con sus muñecas, ya no reía. Pasaba horas sentada en el borde de la cama, con las piernas colgando, mirando al suelo como si hubiera algo ahí que solo ella pudiera ver. Cuando le preguntaba qué tenía, me decía que se sentía cansada, que soñaba cosas raras. Una vez me dijo que el hombre del potrero la había visitado en sueños, que se había parado junto a su ventana, sin decir nada, solo mirándola. Ella lo había dejado entrar, me dijo, porque parecía triste. No supe qué responderle. A veces pensaba que era solo producto de su imaginación. Ella siempre había sido fantasiosa, pero otras veces había algo en su mirada que me hacía dudar, algo como una tristeza ajena, como si trajera otro peso encima que no le pertenecía. Una tarde, regresando de la escuela, noté algo raro en la tierra junto a la ventana del cuarto que compartíamos. Eran huellas, pequeñas, como de pie descalzo, pero alargadas, desproporcionadas. No parecían de niña, ni de adulto tampoco. Me agaché para ver mejor, y me di cuenta de que llegaban hasta la pared, justo donde estaba la ventana de Martina. Y luego, desaparecían, como si quien fuera que las dejó hubiera entrado por ahí, o se hubiera desvanecido. Le conté a mi mamá en la noche, pero ella me dijo que no debía llenar la cabeza con cosas, que había animales que dejaban huellas raras, que tal vez Martina tenía fiebre y por eso decía cosas. Pero al decirlo, bajó la voz y no me miró a los ojos. Yo supe que algo en ella también estaba incómodo, como si recordara algo que prefería no despertar. A partir de entonces, empecé a notar otras cosas. La perra, Laika, que solía dormir pegada a la puerta del patio, ya no quería acercarse a la zona del potrero. Se quedaba lejos, temblando y con el lomo erizado, mirando hacia el galpón viejo como si viera algo moverse ahí dentro. Una noche incluso se puso a ladrar con furia hacia el monte, y luego gimió bajito, como si algo la hubiera asustado de verdad. Papá salió a revisar con la lámpara, pero no encontró nada. Dijo que tal vez era un tlacuache, pero cuando regresó su cara tenía ese gesto serio, cerrado,
que ponía cuando no quería preocuparnos. Un viernes por la tarde, mientras yo lavaba ropa junto al lavadero, escuché la risa de Martina. No la había escuchado reír en días. Al principio sentí alivio, pero luego me puse tensa. Dejé la cubeta y corrí hacia el patio. La encontré sola, sentada junto al árbol de guayaba, sonriendo como si alguien estuviera frente a ella. Le pregunté qué hacía y me dijo que el hombre le había contado un chiste, que ya no era malo, que solo se sentía solo. Dijo que a veces la miraba por la ventana, pero que no quería hacerle daño, solo quería compañía. Me dio un escalofrío en la nuca. Sentí que algo me observaba desde el otro lado de la cerca, aunque no vi nada. Me acerqué a Martina, la tomé del brazo y la llevé adentro. Ella no protestó, solo bajó la mirada y se dejó llevar. Me pidió que no le dijera nada a mamá, que si ella se enteraba, lo iban a hacer enojar. No pregunté a quién se refería con lo. Ya lo sabía. Esa noche, Martina volvió a tener pesadillas. Murmuraba cosas sin sentido, y una vez me pareció escuchar que decía que ya casi era hora. Me costó dormir. Sentía como si algo respirara lento y profundo en la oscuridad del cuarto, como si el aire estuviera cargado con un olor dulzón, parecido a fruta madura, pero con un fondo agrio, como cuando algo empieza a podrirse. El sábado en la mañana, mamá me pidió que la ayudara a limpiar el galpón viejo. No quería ir. Le dije que estaba lleno de telarañas y cosas inútiles. Pero ella insistió. Dijo que era bueno mover la tierra de vez en cuando, que cuando uno deja los rincones olvidados por mucho tiempo, cosas raras empiezan a echar raíz. Cuando entramos, el aire estaba húmedo, más frío que afuera. Había cajas rotas, herramientas oxidadas y una mesa vieja cubierta de polvo. Mientras barría, vi algo debajo de un costal. Lo empujé con el palo de la escoba y descubrí una fruta. Una de esas ciruelas amarillas que le había visto a Martina. Estaba mordida, pero no del todo. Tenía marcas de dientes pequeños. Y aunque no podía explicar por qué, supe que esa fruta no era de ningún árbol de ahí. Ni mamá ni yo la habíamos visto antes en nuestra vida. Le mostré a mamá. Ella se puso pálida. Dijo que la tirara lejos, que no se me ocurriera tocarla con las manos. La envolvió en el costal y la llevó al fondo del potrero, donde la enterró sin decir una sola palabra. Esa noche, me dijo que cuando ella era niña, alguien en el pueblo había contado cosas parecidas, que había algo en esa tierra, un hombre blanco que se aparecía a los niños cuando estaban solos, que ofrecía dulces, frutas, palabras suaves, y que si uno aceptaba más de una vez, ya no era tan fácil regresar. Yo le pregunté si creía que Martina estaba en peligro. Ella no me respondió. Solo me pidió que la cuidara, que no la dejara sola, que había cosas que se alimentaban del alma, no del cuerpo, y que cuando uno dejaba que entraran, se quedaban para siempre. Desde esa noche, no dormí más tranquila. Escuchaba cosas que antes no estaban ahí. Pasos leves en el techo, un crujido suave junto a la puerta, el sonido de algo que respiraba despacio del otro lado del cuarto. Y Martina, cada día más delgada, más pálida, más ausente. Yo tenía 12 años. No sabía cómo detener eso. Solo sabía que algo nos estaba rondando. Algo que no quería marcharse. Ese martes empezó con una neblina bajita, de esas que se quedan pegadas al suelo como si no quisieran soltarlo. Era raro ver neblina en esa época, pero nadie dijo nada. Mi papá salió igual al trabajo con mamá, y nosotras nos quedamos como siempre, solas. Yo traté de mantener a Martina ocupada. Le ofrecí que dibujáramos, que escucháramos la radio. Hasta me puse a leerle en voz alta uno de los cuentos de la escuela, pero ella apenas respondía. Se quedaba viendo por la ventana como si esperara que algo se moviera allá afuera, como si estuviera contando los minutos para que ese algo regresara. A eso de las 3, el cielo se empezó a nublar. Era ese tipo de gris espeso que no deja pasar ni un rayo de luz. Yo cerré las ventanas por el viento,
que venía con olor a tierra mojada y a cosas viejas. La electricidad se fue poco después, como si el rancho entero se hubiera quedado en pausa. La radio dejó de sonar y el reloj del comedor se apagó. No fue la primera vez que nos quedábamos sin luz, pero esta vez se sintió distinto, como si en lugar de solo oscurecerse la casa, se hubiera oscurecido todo lo demás también, como si algo se hubiera colado con el apagón. Le dije a Martina que no se separara de mí, que se quedara sentada en la cocina mientras buscaba una vela, pero cuando volví ya no estaba. Me dio un vuelco el estómago. La llamé por toda la casa, revisé el cuarto, el baño, incluso debajo de la cama. Nada. Salí corriendo al patio con el corazón retumbándome en los oídos. La niebla estaba más espesa, casi no se podía ver a más de 5 metros. Todo se sentía sordo, como si el aire pesara. Y entonces la vi. Estaba en la entrada del potrero, de pie, mirando hacia el galpón viejo. No se movía, como si estuviera esperando que alguien saliera de ahí. Corrí hasta ella y le pregunté qué hacía, por qué se había ido. Me dijo que había escuchado que la llamaban por su nombre, que era él, el hombre blanco que le había dicho que ya era hora. Me temblaban las piernas. Le grité que no debía hacerle caso, que eso no era real, que era solo un sueño. Pero ella me miró con esos ojos apagados y dijo que él le prometió que ya no se sentiría sola si lo acompañaba, que allá donde él vive, todo es silencio y nunca oscurece. En ese momento, el galpón se abrió. No escuché el sonido de la puerta, ni vi que alguien la empujara. Simplemente se abrió, lento, con ese rechinido que no había escuchado en años. Adentro no había nada visible, solo sombra, pero yo sentí algo. Un escalofrío subiéndome por la columna, como si alguien me tocara con dedos helados. No vi al hombre, pero lo sentí. Su presencia era como un hueco en el aire, como un vacío que jalaba todo hacia adentro. Le tomé la mano a Martina y la arrastré conmigo de regreso a la casa. Ella empezó a llorar, no con fuerza, sino bajito, como si supiera que algo se había roto. Cerré la puerta con seguro y empujé la mesa contra ella, aunque no sé para qué. No tenía sentido. Si lo que estaba allá afuera quería entrar, lo haría con o sin permiso. Esa noche no dormimos. Martina se quedó despierta, sentada en la cama, mirando la pared como si esperara que algo la atravesara. Yo me senté junto a ella, abrazándola, aunque sabía que no podía protegerla de lo que fuera que la estaba rondando. Afuera, el viento no paraba. Golpeaba las láminas del techo como si alguien caminara sobre ellas. La perra aullaba, y a lo lejos, en el monte, se escuchaban esos silbidos agudos que nunca había oído antes. A la mañana siguiente, mamá nos encontró así, despiertas, pálidas, con los ojos rojos. Le conté todo lo que pasó. Ella no dudó ni un segundo. Dijo que esa tarde iríamos a ver a doña Matilde, una curandera que vivía al otro lado del pueblo. Dijo que no le importaba si el patrón se enojaba, que su hija no iba a ser llevada por una sombra. Antes de irnos, mamá se encerró en el cuarto con papá. Escuché que discutían en voz baja. Él le decía que eso era cosa de la mente y que no había que meter más miedo a las niñas, pero ella no cedía. Dijo que ya había pasado antes, que su tía perdió un hijo por andar dudando y que no iba a dejar que le pasara lo mismo a Martina. Por la tarde, justo cuando nos estábamos alistando para salir, el patrón mandó un mensaje con otro jornalero diciendo que necesitaba hablar con mis papás con urgencia. No podían llevarnos. Mamá nos dejó con instrucciones claras: no abrir la puerta, no salir al patio, no hablar con nadie, y que rezáramos si nos sentíamos mal. Me miró directo a los ojos antes de irse. Me dijo que yo era la mayor, que no me olvidara de cuidarla. Y así nos quedamos, otra vez solas. Pero esa tarde fue diferente. Todo estaba quieto, más de lo normal. No se escuchaban pájaros, ni el chillar de los insectos, ni los perros del vecino. Todo era silencio, como si el mundo hubiera dejado de respirar. Cerré bien todas las ventanas y puse trancas en las puertas, como me enseñó mi mamá.
Me senté con Martina en el cuarto, intentando distraerla. Le hablé de cosas tontas, de la escuela, de lo que íbamos a hacer el fin de semana, pero ella apenas respondía. Tenía los ojos clavados en la puerta. Me dijo que él estaba cerca, que podía sentirlo. Un rato después escuchamos cómo alguien tocó la puerta principal. No fue fuerte, 3 golpes suaves, pero precisos, como si supieran exactamente dónde golpear para que el sonido nos atravesara. No respondí. Me quedé quieta, conteniendo la respiración. Martina se tapó los oídos. Dijo que no quería ir, que ya no quería, que no quería jugar más en el oscuro. Entonces, alguien dijo su nombre. No fue un grito, fue un susurro. Vino de dentro de la casa, y en ese momento entendí que no se trataba solo del hombre del potrero, que lo que fuera que se había metido en nuestras vidas ya estaba adentro desde hacía rato, que se había estado colando por las rendijas, por los sueños, por los huecos de la memoria, que no quería solo llevarse a Martina, quería quedarse con algo más, quería un lugar, y lo había encontrado. Esa última tarde se me quedó pegada en la memoria, como una espina bajo la piel. Han pasado los años, pero todavía recuerdo cada sonido, cada sombra, cada respiro contenido, como si mi cuerpo se acordara incluso de lo que mi mente quiere olvidar. Después de aquel susurro, nos quedamos inmóviles. Martina temblaba. Yo no sabía si abrazarla o buscar un lugar para escondernos. No había a dónde correr. La casa, que antes me parecía segura, ya no lo era. Las paredes parecían respirar. El techo crujía como si alguien caminara encima, y en el aire flotaba ese olor dulzón, el mismo de las frutas que no conocemos, el mismo que sentí aquella vez en el galpón, una mezcla entre miel y descomposición. Me armé de valor y le dije a Martina que íbamos a escondernos debajo de la cama. Lo dije bajito, sin levantar la voz. Ella no respondió. Me miró con ojos vacíos, como si ya no estuviera ahí. La tomé del brazo y la arrastré conmigo. Nos metimos bajo el colchón, y con la sábana colgando frente a la vista, solo podíamos ver sombras en el suelo. No tardó mucho en aparecer una. Era una figura delgada, que caminaba descalza. Sus pies apenas hacían ruido, pero la madera del piso se quejaba bajo su peso. Se movía despacio, como si supiera que lo estábamos viendo. Se detuvo frente a la cama. Podía ver sus tobillos pálidos, quietos. Martina cerró los ojos y empezó a murmurar palabras sin sentido, tal vez una oración inventada o tal vez solo un intento de aferrarse a sí misma. No sé cuánto tiempo pasó, no sé si fueron minutos o una hora entera, pero en algún momento, la figura desapareció. No escuchamos ningún paso de salida. Solo, ya no estaba. Después de eso el silencio volvió, pero no era el mismo silencio de antes. Era uno más denso, como si la casa entera estuviera conteniendo el aliento. Salimos de debajo de la cama cuando ya comenzaba a oscurecer. Martina no dijo nada. Se sentó en el rincón y se quedó ahí, abrazando sus rodillas. Yo me senté junto a ella. No prendimos velas. No hicimos ruido. Solo esperamos. Mis papás regresaron mucho más tarde de lo que esperaban. Mamá entró corriendo, llamándonos. Cuando nos encontró en el suelo, se le aflojaron las piernas. Se arrodilló y abrazó a Martina, que seguía en silencio. Me preguntó qué había pasado, pero yo no pude hablar. Apenas la miré y rompí en llanto. Todo lo que había guardado esos días salió de golpe. El miedo, la impotencia, la culpa por no haber hecho más. Esa misma noche, nos llevó con doña Matilde. Caminamos hasta su casa en la oscuridad, con linternas que apenas servían. Ella nos estaba esperando. Dijo que ya lo presentía, que el hombre blanco andaba cerca otra vez, que había regresado a buscar lo que se le había negado años atrás. No pregunté a qué se refería. Solo la observé mientras envolvía a Martina en una cobija llena de ramas secas y murmuraba palabras en náhuatl que no entendí. Le puso ceniza en la frente y humo en la nuca. Le hizo beber un líquido espeso que olía a tierra y maíz fermentado. Martina lloró un poco, pero después se quedó dormida profundamente.
como si algo por fin se hubiera soltado. Doña Matilde nos dijo que no lo habíamos traído nosotras, que él ya estaba ahí desde antes, que esa tierra había sido marcada hacía mucho, cuando un niño del rancho desapareció sin dejar rastro, que a veces las almas que no descansan buscan a otros niños para llevarse consigo, no por maldad sino por necesidad, porque en su soledad eterna, lo único que los consuela es llevarse compañía. Esa noche dormimos en casa de la curandera. Yo no pegué el ojo. Miraba el techo de palma esperando que algo se colara por entre las hojas. Pero no pasó nada. Volvimos al rancho al día siguiente. La casa seguía igual, pero algo en el aire había cambiado. Martina comió por primera vez en días. No mucho, apenas un poco de atole, pero fue suficiente para que mamá se persignara en silencio. Pasaron los días y poco a poco fue recuperando el color en el rostro. Volvió a hablar, a reír bajito, a jugar con sus muñecas, pero ya no volvió a acercarse al potrero. Un mes después, mamá decidió plantar unas flores frente al galpón. Dijo que la tierra necesitaba vida, que era la única forma de cerrar lo que se había abierto. Papá lo cerró con cadenas, aunque nunca admitió que lo hacía por miedo. Nadie volvió a hablar del hombre blanco, pero yo sabía que aún quedaba algo, una especie de eco en las paredes, un resabio de su presencia. A veces, al atardecer, cuando el sol baja y el viento sopla desde el monte, todavía me parece sentir ese olor, a fruta madura, a tiempo detenido, y cuando lo siento, cierro la puerta, sin hacer ruido, y me quedo en silencio. Martina creció. Hoy casi no se acuerda de nada, o al menos eso dice. A veces me cuenta que sueña con un campo donde nunca se hace de noche, donde hay árboles que dan frutas que brillan en la sombra, y donde alguien la espera de pie, en silencio. Yo le sonrío y le digo que son solo sueños. Pero por dentro, me acuerdo de esos pies descalzos sobre la madera, de ese susurro dentro de la casa, y del silencio que quedó después. Algunas cosas no se van, solo se quedan calladas, esperando. Mi nombre es Afonso, y en 2017 atravesé un momento complicado en mi matrimonio. Las peleas eran constantes, yo trabajaba mucho, y mi esposa Andrea me comentó que ya no soportaba mi ausencia, mi falta de atención a la familia, y la verdad es que yo estaba ausente. Decidimos darnos un tiempo. Me salí de la casa y fui a vivir a un cuarto rentado en la parte trasera de una pensión, y fue en ese tiempo que conocí a Rosa. La pensión estaba en un barrio común de San Nicolás de los Garza, un lugar lleno de ruido y vida cotidiana. Yo pasaba largas horas manejando el camión de pasajeros, regresaba cansado y sin ganas de mucho. Rosa apareció en uno de esos bares que frecuentaban los trabajadores y vecinos del lugar, una cantina sencilla con mesas de madera gastadas y paredes cubiertas de pósters antiguos. Ella tenía una manera tranquila de hablar, y aunque era un poco reservada, me sentí cómodo con ella. No preguntaba mucho sobre mi vida ni de dónde venía, y eso me pareció un alivio. Durante las semanas siguientes, empezamos a vernos más seguido. Rosa nunca me pidió nada especial, solo que la acompañara en esas tardes donde el tiempo parecía ir más lento. A veces me hablaba de cosas muy vagas, sobre tradiciones que nunca entendí bien, algo que para mí era solo parte de su personalidad misteriosa. Yo, con la mente cansada y el corazón herido, simplemente dejaba que ella estuviera ahí, sin cuestionar. Sin embargo, poco a poco comencé a notar detalles que me incomodaban pero que no podía explicar. Cuando estaba cerca de Rosa, sentía un frío extraño, como un escalofrío que recorría mi espalda, aunque el lugar estuviera cálido. Por las noches, tuve sueños confusos, imágenes que se mezclaban con la realidad, y a veces despertaba con la sensación de que alguien me observaba, aunque estaba solo en mi cuarto. Mientras tanto, en casa, Andrea y yo hablábamos de volver a intentarlo por los niños. Los extrañaba mucho y quería estar cerca de ellos. Decidí regresar poco a poco,
con la esperanza de que pudiéramos dejar atrás el tiempo difícil, pero algo dentro de mí no podía dejar a Rosa completamente. Era como si una parte se quedara atada a ella sin entender por qué. A veces, recordaba la forma en que Rosa movía las manos cuando hablaba de esas cosas antiguas, casi como si hiciera algún tipo de ritual, pero en mi cabeza me decía que solo era imaginación mía. No quería pensar que pudiera haber algo más oscuro detrás de esa mujer que parecía tan normal a simple vista. Así terminó ese primer capítulo, con mi vida dividida entre dos mundos, el que intentaba reconstruir con mi familia, y aquel otro, extraño y perturbador, que Rosa parecía abrir sin que yo supiera cómo ni por qué. Era solo el comienzo de algo que iba a cambiar mi vida para siempre. Después de regresar a la casa con Andrea y los niños, pensé que la rutina ayudaría a sanar las heridas. Quería estar presente para ellos, para ver sus caras al despertar, para escuchar sus risas en el desayuno. Pero pronto comenzaron a suceder cosas que no lograba entender ni explicar. Al principio, fueron pequeños detalles. Unos pasos suaves que parecía oír en el pasillo cuando todos estábamos dormidos. Pensé que era mi imaginación, o que quizá alguno de los niños se levantaba a buscar agua o a ir al baño. Sin embargo, esas pisadas se repetían con una frecuencia extraña, siempre a la misma hora, y no coincidían con ningún movimiento en la casa. Los susurros fueron lo siguiente. Era como si alguien murmurara justo al borde de mi oído, pero cuando me giraba, no había nadie. Andrea también los notó y me confesó que en las noches se despertaba asustada por voces muy bajas que no podía entender. Los niños empezaron a tener pesadillas constantes. A veces despertaban llorando, pidiendo que alguien los protegiera. Me sentía atrapado en una mezcla de miedo y negación. Por más que intentaba racionalizar lo que pasaba, una parte de mí empezaba a sospechar que algo no estaba bien. Mi cabeza no dejaba de pensar en Rosa, en aquellos momentos raros cuando estaba con ella, en su manera extraña de hablar de cosas que para mí eran solo cuentos. Las enfermedades también aparecieron. Mi hijo mayor comenzó a quejarse de dolores de cabeza que ningún médico pudo explicar. Mi hija tenía fiebre intermitente y cansancio que no cedía con el paso de los días. Andrea y yo estábamos agotados, sin saber qué hacer ni a quién acudir. Trataba de mantenerme fuerte, pensando que todo era producto del estrés y de la mala racha que nuestra familia atravesaba. Pero cada noche, al acostarme, sentía una presencia que no me dejaba en paz. El miedo empezó a invadir mis pensamientos, y con él, una ansiedad profunda que me hacía temer por la seguridad de los que más amaba. Me resistía a aceptar que pudiera haber magia o brujería involucrada. En mi mundo, eso era cosa de cuentos viejos, de leyendas que uno escucha en la calle para asustar a los niños. Pero la realidad que vivía me hacía cuestionar todo, y aunque no quería admitirlo, empecé a buscar respuestas en lugares y personas que jamás había considerado antes. La desesperación ya se había instalado en casa cuando decidí que no podía seguir así. Lo que estaba pasando superaba cualquier explicación lógica que pudiera darme, y aunque me negaba a creer en brujería, la sombra de Rosa y sus extrañas costumbres me perseguía constantemente. Fue entonces cuando un amigo me recomendó buscar a don Ernesto, un hombre conocido en San Nicolás por entender esas cosas oscuras que la mayoría evita mencionar. Al principio, sentí vergüenza de acercarme a alguien así, pero la necesidad de proteger a mi familia era más fuerte que mi orgullo. Cuando hablé con don Ernesto, me explicó que muchas veces las personas no saben que alguien les está haciendo un trabajo, una especie de hechizo para controlar, atormentar o separar a las familias. Según él, Rosa podría haber hecho algo para mantenerme atado a ella y alejarme de mi hogar. Empecé a observar más a Rosa y sin querer, noté detalles que antes había pasado por alto. Pequeños símbolos dibujados en su casa, velas negras que nunca mencionaba y ciertos objetos que parecía cargar siempre con ella. Su forma de mover las manos mientras hablaba de tradiciones ya no me parecía casual
y una sensación de peligro empezó a crecer dentro de mí. La tensión en la casa aumentó, los dolores y el cansancio no cedían. Los sueños de mis hijos se tornaban cada vez más oscuros, y yo sentía que la presión me iba consumiendo poco a poco. El miedo real se volvió parte de mi día a día. Tenía miedo no solo por mí, sino por Andrea y los niños. Ya no sabía si lo que estaba viviendo era algo natural o si realmente algo invisible estaba actuando en nuestra contra. Me sentía dividido entre la incredulidad y la necesidad urgente de creer en algo que pudiera ayudarme. La incertidumbre era insoportable, y cada noche al cerrar los ojos las sombras parecían acercarse más. No podía dormir sin sentir que algo o alguien vigilaba, que la magia de Rosa estaba en cada rincón de mi vida. Aquel momento fue uno de los más oscuros que he vivido. La lucha entre lo racional y lo inexplicable me agotaba, y la angustia de no saber qué pasaría con mi familia me mantenía en un estado constante de alerta y desesperanza. Todo parecía apuntar hacia un poder que no podía controlar, y aunque no quería admitirlo, la magia estaba entrando en mi vida de una forma que no podía detener. Después de todo lo que vivimos, cuando la tensión parecía haber alcanzado su punto más alto, intenté cortar la relación con Rosa. No fue una decisión fácil ni inmediata. Había una mezcla de miedo, culpa y una sensación extraña que me mantenía atado a ella de una manera que no lograba comprender. Cuando traté de alejarme, sentí como si algo invisible resistiera, una fuerza que se oponía a mi decisión. Rosa desapareció poco después de que tomé esa determinación. No avisó, no dejó señales. Simplemente se fue, como si se desvaneciera en el aire. Eso no alivió la sensación de amenaza que quedó en la casa. Los ruidos extraños nunca desaparecieron del todo. Pasos que parecían moverse en la penumbra, susurros que nunca alcanzaba a entender, y una atmósfera pesada que oprimía el pecho a cualquiera que entrara. Mi familia comenzó a mejorar poco a poco en salud, pero el cansancio emocional y el miedo permanecieron. Andrea y los niños, aunque volvieron a sonreír en las mañanas, seguían con aquella sombra en sus ojos, como si algo invisible los hubiera marcado para siempre. Yo sentía un peso en el alma, una inquietud constante que me hacía cuestionar todo lo que había vivido. A veces, en la quietud de la noche, me encontraba preguntándome si todo aquello había sido realmente obra de magia, de un hechizo oscuro, o si simplemente fue una mala racha, una coincidencia de eventos desafortunados que mi mente quiso convertir en algo más para poder darle sentido. La duda me carcomía y no encontraba respuesta. La casa parecía haber cambiado, y yo también. Había aprendido a vivir con esa incertidumbre, con ese miedo que no podía nombrar del todo. Por momentos, parecía que algo me observaba desde las sombras, y aunque intentaba racionalizarlo, una parte de mí sabía que la historia con Rosa había dejado una puerta abierta a algo que no podía controlar ni entender. No sé si alguna vez la magia fue real, o si todo fue producto de mi mente cansada y llena de miedo. Lo único cierto es que la vida después de Rosa nunca volvió a ser la misma, y que en cada silencio, en cada sombra, aún siento que algo aguarda, paciente, invisible, esperando quizá un nuevo momento para aparecer. Así termina este relato, no con respuestas claras, sino con la inquietante sensación de que algunas cosas en la vida nunca se explican del todo, y que lo que creemos entender puede ser solo la superficie de un misterio mucho más profundo. Después de años yendo a la oficina, finalmente conseguí un trabajo que me permitía trabajar desde casa. Fue un gran alivio porque el tráfico y el ruido siempre me dejaban agotado. Mi rutina cambió por completo y empecé a tener más tiempo para mí, algo que no tenía desde hacía mucho. Trabajar en mi cuarto, con la computadora en el escritorio, parecía lo ideal para concentrarme y entregar buenos resultados. La empresa donde trabajo es muy conocida aquí en Michoacán y siempre quise dar lo mejor de mí. Para ayudar con la concentración, compré unos audífonos que aislaban bien el sonido. Al principio, usaba música instrumental para trabajar, pero noté que algunos géneros me distraían, así que decidí probar con ruido blanco.
ese sonido continuo, como estática, que ayuda a bloquear otras distracciones. Parecía funcionar. Pasaba horas concentrado, respondiendo correos, preparando reportes, sin escuchar nada que me sacara del ritmo. Con el tiempo, eso se volvió rutina. Ponía los audífonos, activaba el ruido blanco y me sumergía en el trabajo. Me sentía más productivo que nunca. Todo parecía perfecto en ese home office que tanto deseaba. Pero un día, algo extraño pasó. Estaba concentrado, escuchando el ruido blanco, cuando sentí una sensación rara, como si alguien hablara bajito, detrás del sonido. Al principio pensé que era mi imaginación, o tal vez el ruido del ventilador de la computadora mezclado con el ruido. Volví a prestar atención, tratando de ignorar, pero esa voz seguía, muy sutil, casi un susurro. Me dio curiosidad y algo de miedo, porque no tenía sentido. Probé cambiar el volumen, bajarlo, subirlo, pero parecía estar ahí, justo en medio de ese ruido blanco. Poco a poco, la voz se fue aclarando, pero aún era difícil de entender. Parecía murmurar mi nombre, algunas palabras sueltas, como si alguien intentara comunicarse sin ser escuchado de verdad. Fruncí el ceño. Me quité los audífonos y miré alrededor del cuarto, pensando que alguien hablaba afuera, pero no había nadie. El silencio dominaba el lugar y nada tenía sentido. Volví a ponerme los audífonos, con el corazón acelerado, y entonces la voz empezó a formar frases pequeñas, dirigidas a mí, como si supieran exactamente quién era. Ahí fue cuando el miedo apareció. Nunca creí mucho en esas cosas de voces, pero esto parecía diferente. La voz no era clara. Era como una mezcla del ruido blanco con palabras que solo podía entender porque mi cerebro se esforzaba demasiado. Pensé que podía ser una falla en los audífonos o un problema técnico en la computadora, pero incluso cuando cambié de aparato y de audífonos, la voz seguía ahí. Era como si estuviera dentro de mi cabeza, hablándome en secreto, cada vez que ponía ese sonido. Los días siguientes presté más atención. La voz a veces decía cosas que me inquietaban, frases pequeñas que no lograba relacionar bien, pero que me afectaban psicológicamente. Cosas que parecían críticas, advertencias o amenazas sutiles. No se lo conté a nadie, porque no quería parecer loco. En el trabajo intentaba mantener la compostura, pero por dentro la inquietud crecía. Empecé a dormir mal, despertaba a la madrugada sudando frío, con la sensación de que alguien me observaba, incluso en la seguridad de mi cuarto. Busqué ayuda en internet, leyendo sobre personas que oyen voces o experimentan fenómenos extraños relacionados con ruido blanco, pero todo parecía exagerado, vinculado a problemas mentales o a parapsicología sin pruebas. No quería creer que me estaba volviendo loco, porque todo parecía tan real. La voz seguía insistente, y parecía que, incluso cuando apagaba los audífonos, a veces escuchaba un susurro que no venía del ambiente, sino de dentro de mi propia cabeza. Eso me asustaba mucho. Una vez, en una noche especialmente difícil, intentaba dormir y escuché la voz susurrando mi nombre claramente. Me quedé paralizado, sin poder moverme, como si algo me sujetara. La sensación fue tan fuerte que pensé en prender la luz, pero no pude. Después de unos segundos todo paró, y me quedé ahí, sudando y temblando, intentando entender si había sido un sueño, una pesadilla, o algo demasiado real para ignorar. A la mañana siguiente estaba agotado y pensé que necesitaba hablar con alguien. Con mucho miedo, se lo conté a un amigo cercano, esperando que se riera o no me creyera, pero me escuchó con atención. Me dijo que conocía casos parecidos, que podían ser señales de estrés extremo o algo más. Me sugirió que intentara reducir el uso de audífonos y buscara actividades para relajar la mente. Me pareció sensato y traté de seguir el consejo. Empecé a trabajar sin los audífonos, pero la voz a veces volvía, aunque con menos frecuencia, y me dejaba incómodo, como si ya no controlara lo que entraba en mi cabeza. Con el tiempo, empecé a notar pequeños cambios en mi día a día.
Cosas simples que antes no notaba comenzaron a parecer extrañas. A veces, mientras trabajaba, sentía como si alguien estuviera detrás de mí, pero cuando volteaba, no había nadie. La habitación parecía igual, las ventanas cerradas, pero la sensación persistía. Intenté ignorarlo pensando que era ansiedad, pero no desaparecía. Mis ojos empezaron a cansarse y mi cuerpo a tensarse. Por las noches, me costaba desconectar la mente y dormir. También noté que algunos aparatos fallaban sin razón aparente. La computadora se congelaba por segundos, el celular perdía señal repentinamente y la conexión a Internet se volvía inestable. No sé si era coincidencia, pero todo ocurría principalmente cuando la voz aparecía o justo después. Era como si todo el ambiente respondiera a algo invisible. Quise registrar esos momentos, pero no sabía cómo, y la verdad es que no quería alimentar mi miedo con más evidencias que no entendería. La rutina laboral seguía siendo exigente. Mi jefe pedía mucho y sentía que no podía mostrar debilidad, así que, aunque estuviera cansado e incómodo, mantenía la compostura. En algunas reuniones por video, notaba que mi expresión era diferente, tal vez más tensa o distraída, pero nadie decía nada. Yo mismo no sabía qué pasaba. Mi mente estaba dividida entre el trabajo y esa voz misteriosa que me perseguía sin revelarse claramente. Era una lucha interna que nunca pedí. Un día decidí hacer una prueba. Puse los audífonos con ruido blanco y dejé la mente abierta, intentando escuchar la voz de nuevo. Para mi sorpresa, volvió, susurrando frases cortas, casi enigma, como mensajes codificados. Algunas eran confusas, otras palabras sueltas sin sentido claro. Pensé si era alguna interferencia, una broma o algo más profundo. Anoté lo que podía entender, pero las frases parecían cambiar cada vez. Empecé a sentir paranoia, mirando a todos lados cuando escuchaba el susurro. Sentía que me observaban, vigilaban, y que la voz quería algo de mí, pero no sabía qué. No se lo conté a nadie, por miedo a parecer loco. Las noches se volvieron tormento. Evitaba quedarme solo, incluso dentro de casa, y a veces salía a caminar para despejarme. Pero la voz, o lo que fuera, parecía perseguirme, pegada en mi mente como una sombra que no me soltaba. Con el tiempo, la línea entre la realidad y la imaginación se volvió cada vez más difusa. Ya no sabía si la voz era real, si la inventaba para justificar el cansancio, o si era un síntoma de algo más grande. Fui al médico. Le expliqué mis síntomas sin mencionar las voces, solo que estaba ansioso y estresado. Me recetó un calmante suave y sugirió que hiciera actividades para relajarme. Tomé los medicamentos, pero la voz seguía ahí, firme, susurrando en medio del silencio. En un momento de desesperación pensé en renunciar al trabajo remoto, volver a la oficina y alejarme de ese ambiente que parecía gatillar todo. Pero la idea de enfrentar el tráfico y la rutina agotadora me frenó. Además, no sabía si la voz solo aparecía en casa o si me seguiría a cualquier lugar. Era un misterio que me aislaba cada vez más, sin saber en quién confiar o dónde buscar ayuda de verdad. Pasaron las semanas y traté de adaptarme, pero la voz parecía fortalecerse cuando estaba solo, especialmente por la noche. Sentía que intentaba decirme algo importante, un mensaje que debía entender, pero era imposible descifrarlo. Grabé el ruido blanco en el celular, esperando captar algo para analizar después, pero las grabaciones solo mostraban estática. Parecía que la voz existía solo para mí, en el espacio entre la realidad y mi mente. Una noche, casi como una pesadilla despierta, desperté con la voz repitiendo mi nombre, lo suficientemente fuerte para asustarme, pero sin poder abrir los ojos. La sensación de impotencia y miedo fue la peor que había sentido. Quería levantarme, correr, gritar, pero estaba atrapado, escuchando un sonido que solo yo podía oír. Luego, volvió el silencio, y me quedé allí, acostado, intentando entender si había sido real o un mal sueño. Después de ese episodio,
Empecé a evitar el silencio total. Siempre dejaba la televisión encendida a bajo volumen o algún sonido ambiente para no oír ese susurro. El miedo de que la voz regresara más fuerte me consumía. Sabía que estaba afectando mi salud mental, pero no podía controlar. Muchas veces me pregunté si era una advertencia, una manifestación sobrenatural o solo un efecto del estrés acumulado. La verdad es que no lo sé. Con el tiempo, mi relación con el silencio cambió por completo. Antes disfrutaba de momentos tranquilos para pensar y ordenar mis ideas, pero ahora el silencio se convirtió en un enemigo. Siempre necesitaba algún ruido de fondo para alejar la voz. Era extraño. Nunca pensé que dependería tanto de algo tan simple como música o la televisión encendida. Ese miedo me agotaba, y a veces me sorprendía en medio del día intentando no escuchar nada y acabar oyendo el susurro. En una tarde lluviosa, cuando el trabajo estaba más tranquilo, decidí hacer un diario. Quería anotar todo lo que sentía, las horas en que la voz aparecía, lo que decía y cómo reaccionaba. Pensé que escribir me ayudaría a organizar la mente y quizá encontrar algún patrón. Durante días, escribí todo lo que recordaba, y para mi sorpresa, noté que la voz siempre aparecía cuando estaba más solo y vulnerable, como si aprovechara esas grietas. Además, noté que cuando intentaba ignorar la voz, parecía insistir más. Era como un niño pidiendo atención, cada vez más ruidoso cuando no le hacía caso. A veces, el susurro me hacía recordar cosas del pasado, memorias que ya había intentado enterrar. Sentía un peso en el pecho, una ansiedad difícil de explicar, y la sensación de que algo estaba muy mal. Empecé a sospechar que no era solo estrés o cansancio mental. Intenté entender mejor y busqué un psicólogo. Le conté mi situación y, aunque fue difícil hablar de la voz, me escuchó sin juzgar. Me ayudó a identificar gatillos emocionales y a trabajar la ansiedad. Pero, incluso con las sesiones, la voz no desapareció. El profesional sugirió meditación y relajación, y lo intenté, pero no logré llegar al silencio mental donde la voz se iría. Era como si estuviera arraigada dentro de mí. En un momento de la sesión, dije que tenía miedo de perder el control, de volverme loco. Él respondió que la mente humana es compleja y que estos fenómenos pueden surgir en situaciones extremas, pero que no estaba solo y que podía buscar equilibrio. Esa conversación me dio algo de esperanza, pero el miedo seguía ahí, silencioso, esperando el momento para aparecer otra vez. La voz seguía susurrando, a veces más cerca, a veces más lejos, como un visitante no deseado. Mi vida social se vio muy afectada. Evitaba reuniones, fiestas y hasta conversaciones largas. Tenía miedo de que alguien notara mi estado o que no pudiera disimular mi inquietud. Mis amigos notaron que estaba diferente, más cerrado, pero nadie sabía por qué. No quería preocupar a nadie, así que guardé todo para mí. Pasaba horas mirando la pared, intentando encontrar una explicación lógica a lo que vivía, pero solo hallaba dudas y miedo. Durante el día, hacía un gran esfuerzo para parecer normal. Sonreía, respondía mensajes, cumplía plazos, pero por dentro estaba agotado. Por la noche, el miedo me dominaba y quería huir de ese cuarto donde todo parecía empezar. Pensé en mudarme, buscar otro lugar, pero no estaba seguro de que eso ayudara. La voz parecía estar más ligada a mí que al lugar, así que pensé que huir sería inútil. En el fondo, solo quería un poco de paz y verdadero silencio. Un detalle curioso es que la voz nunca dijo cosas directas o explícitas. Nunca me mandó a hacer algo ni contó secretos aterradores, solo frases vagas, como recordatorios o avisos que no entendía. Eso me intrigaba y asustaba más, porque no sabía si era una broma cruel de mi mente o algo real intentando comunicarse. La incertidumbre era lo peor. Me hacía cuestionar mi propia cordura y lo que me estaba pasando. En algunas mañanas despertaba con una sensación extraña, como si hubiera soñado con la voz, pero sin recordar exactamente qué decía. Era como si mi mente borrara partes del mensaje, dejando solo el sentimiento de urgencia o preocupación.
A veces intentaba recordar y anotar, pero las palabras se escapaban, perdiéndose en una niebla dentro de mi cabeza. Eso aumentaba mi incomodidad y me obsesionaba intentar entenderlo, aunque sabía que quizás era imposible. Recientemente, noté que la voz empezó a influir en mis sueños. Estos se volvieron más vívidos y perturbadores, con escenas desconectadas y figuras difíciles de identificar. Me despertaba con el corazón acelerado, sudando, y la sensación de que algo malo estaba por pasar. Esos sueños dejaban una marca durante el día, una inquietud que no podía explicar. Empecé a preguntarme si la voz era solo una manifestación de mi mente cansada o algo que intentaba advertirme sobre algo más grande que aún no entendía. Un día, conversando por video con un colega del trabajo, hablé distraídamente sobre lo que estaba viviendo. Para mi sorpresa, me contó que había tenido experiencias parecidas, pero nunca se lo dijo a nadie. Esa charla me dio cierto alivio, saber que no estaba solo. Él dijo que, para él, la voz era una señal de que necesitaba cambiar algo en su vida, y sugirió que intentara entender qué quería mostrarme esa presencia, en lugar de huir de ella. Estuve pensando en eso durante días. Empecé a prestar atención a los mensajes que la voz dejaba, tratando de captar algún patrón o significado oculto. Era difícil, porque las frases seguían siendo vagas, pero parecía que en algunos momentos la voz quería que recordara cosas olvidadas o enfrentara miedos que evitaba. Eso me asustaba, pero también despertaba una extraña curiosidad, un deseo de entender todo, a pesar del miedo que llevaba. Para controlar la situación, creé una rutina diaria más estructurada, con horarios para trabajar, descansar, hacer ejercicio y distraerme. Eso ayudó a reducir un poco el estrés y la voz apareció menos. Sin embargo, seguía ahí. A veces, en silencio, sentía un susurro, una presencia que no se iba, como si estuviera esperando el momento para hablar de nuevo. Una noche desperté con el cuarto completamente silencioso y, por primera vez en semanas, no escuché el susurro. Esa ausencia extraña me dejó inquieto, como si faltara algo. Me quedé despierto pensando si eso significaba que mejoraba, o si la voz solo se estaba ocultando para volver con más fuerza. Fue una noche larga y llena de pensamientos que no me dejaban descansar. En los días siguientes, mantuve la precaución de evitar el silencio absoluto, siempre con algún sonido ambiental. La voz aparecía a veces, pero ya podía controlar mejor mis emociones cuando surgía. No me sentía tan vulnerable y eso me daba una sensación de control, aunque parcial. Poco a poco, fui aceptando que tal vez esa voz era parte de mí, una manifestación de mi mente intentando lidiar con algo que no comprendía. Aún así, las dudas seguían. No sabía si era una advertencia, una alerta o solo el resultado del desgaste mental. Traté de no enfocarme demasiado en la voz porque noté que cuanto más pensaba en ella, más aparecía. Fue un aprendizaje difícil aceptar que algunas cosas en la vida no tienen explicación clara y que no siempre podemos controlar todo lo que ocurre en nuestra mente. Hoy sigo trabajando en home office, intentando llevar una vida normal. A veces, el susurro aparece, discreto, como un recordatorio de que algo está ahí, siempre presente. Ya no tengo tanto miedo, pero sigo atento, con una mezcla de curiosidad y aprensión. Es como si hubiera aprendido a convivir con una sombra que no se va y que, de alguna manera, forma parte de mi historia ahora. Nunca hablé de esto en el trabajo o con mi familia. Sé que muchos no entenderían y que podría ser visto como señal de debilidad o locura. Por eso escribo aquí, para guardar lo que viví, para intentar entender y compartir, aunque sea con extraños. Tal vez alguien haya pasado por algo parecido y sepa lo que es vivir con una voz que susurra en medio del silencio, una invitación a mirar hacia adentro y enfrentar lo que está oculto. La verdad es que no tengo respuestas ni certeza de qué fue esa voz, ni de dónde vino. Lo único que sé es que cambió mi rutina, mi forma de pensar y mi relación conmigo mismo. Es extraño convivir con algo que no es físico,
pero que tiene un impacto real en la mente y en las emociones. Esta experiencia me enseñó a valorar los momentos de silencio verdadero, pero también a respetar lo que no podemos explicar. Nunca fui el tipo de persona que busca conflicto. Me gusta el silencio, la rutina y cierta previsibilidad en el día a día. Por eso, cuando acepté compartir el alquiler con Sofía, aquí en Guadalupe, no pensé mucho más allá de lo práctico. Al principio parecía tranquila, un poco excéntrica tal vez, pero educada. Solo que, con el tiempo, ciertas cosas empezaron a incomodarme. A veces llegaba a casa y encontraba todo a oscuras, con velas encendidas en el suelo de la sala. Sofía se sentaba en medio de ellas, murmurando palabras que no parecían de ningún idioma que yo conociera. Yo fingía no ver nada y me iba directo a mi cuarto. Siempre pensé que era algo de meditación o alguna religión diferente, pero esa sensación de incomodidad fue creciendo. Sofía nunca me explicó qué hacía y yo nunca pregunté. En el fondo, no quería saber. A veces traía personas a la casa. Siempre eran calladas, vestidas de negro, con miradas fijas demasiado intensas. Yo pasaba de largo y me encerraba en mi cuarto. Mi corazón latía más fuerte cuando escuchaba pasos en el pasillo durante la madrugada. Una vez desperté con la impresión de que había alguien parado en la puerta de mi habitación, solo observándome. La puerta estaba entreabierta, como siempre la dejaba. La silueta era oscura, inmóvil. Parpadeé, volví a parpadear, y cuando me levanté para ver, no había nada allí. Se lo conté a Sofía al día siguiente y ella se rió. Dijo que seguramente lo había soñado. Con el tiempo, empecé a sentirme cada vez más cansada. Dormía, pero me despertaba como si no hubiera descansado. Me dolía el cuerpo y apenas podía concentrarme en el trabajo. Era como si algo me estuviera absorbiendo la energía. También empecé a olvidar cosas simples. ¿Dónde dejé las llaves? ¿Qué iba a hacer en la cocina? ¿Qué día era? Una neblina mental que no podía quitarme. Llegué a pensar que era estrés. Incluso pedí una cita médica. Pero los exámenes no mostraron nada. El doctor dijo que todo estaba bien. Ya no sabía qué pensar. Y Sofía seguía con sus rituales, como si todo eso fuera normal. El ambiente en la casa se volvió cada vez más pesado. Era como si el aire se hiciera denso. Me sentía observada todo el tiempo, incluso estando sola. Había momentos en los que un frío extraño recorría mi cuerpo, aunque las ventanas estuvieran cerradas. Una noche, escuché susurros que venían de la sala. Era tarde. Sabía que Sofía estaba allí, pero las voces no parecían suyas. Era una mezcla de voces, algunas graves, otras agudas, hablando todas al mismo tiempo. Cuando abrí la puerta del cuarto, el sonido se detuvo. La sala estaba a oscuras, y Sofía me miró como si supiera que yo había escuchado. Me quedé congelada unos segundos. Luego volví temblando a mi cuarto. Conté los días para que se mudara. Hacía tiempo que decía que estaba buscando otro lugar. No sé si notó que yo estaba incómoda, o si sus rituales tenían otro propósito, algo que ya había cumplido allí, pero finalmente encontró un departamento y se fue. Debería haber sentido alivio, y por unos días lo sentí. La casa se volvió más ligera, más silenciosa. Dormía mejor, me concentraba y dejé de olvidar las cosas. Pensé que todo volvería a la normalidad, pero poco a poco empezaron a pasar cosas que no tenían sentido. Cosas pequeñas, casi imperceptibles. Empezó con ruidos, crujidos en el techo, pasos en el pasillo cuando sabía que estaba sola. Una sensación de que algo se movía en la oscuridad, fuera de mi campo de visión. Pensé que tal vez era mi imaginación, o secuelas del estrés, pero no pasó. Una noche, escuché el sonido de una silla arrastrándose en la cocina. Me levanté asustada, agarré el celular como si eso pudiera protegerme. La cocina estaba vacía, todo en su lugar. Pero la silla realmente se había movido, se notaba por la posición. Volví al cuarto con el corazón a mil. No pude dormir. Al día siguiente, traté de convencerme de que podía ser una vibración del edificio.
Encendí la radio mientras desayunaba, solo para llenar ese silencio que ahora me incomodaba, pero la radio se apagó sola, 2 veces. Cambié de enchufe, probé con otro aparato, nada funcionó. Pasé el resto del día con la sensación de que alguien me observaba. Cada vez que miraba hacia el pasillo, sentía una presencia, algo allí, parado. No había nada visible, pero la impresión era tan fuerte que evitaba mirar hacia el final del pasillo. A veces me parecía ver una sombra moverse, rápida, escurridiza, pero siempre desaparecía cuando intentaba enfocarla. Con el paso de los días, volví a sentir ese cansancio sin causa. Me despertaba sudando, como si hubiera corrido una maratón dormida. Me dolía la espalda, me ardían los ojos, y con eso vinieron los sueños extraños. Soñaba con personas encapuchadas, con velas encendidas formando un círculo, con Sofía mirándome en silencio mientras susurraba cosas que no entendía. Me despertaba ahogada, con las sábanas enredadas en las piernas, sin aire. Una noche soñé que estaba acostada en mi cama pero no podía moverme, y algo subía lentamente por mi cuerpo. Desperté llorando, sin poder gritar. Solo lloraba, sola, sin entender qué me estaba pasando. Intenté hablar con amigos sobre lo que sentía, pero al empezar a contar, todo sonaba demasiado absurdo. ¿Cómo decirle a alguien que sientes una presencia en casa? ¿Que tal vez tu excompañera dejó algo allí? La gente escuchaba por educación, pero en sus ojos veía que no me creían. Uno incluso me preguntó si estaba tomando medicación. Después de eso, decidí guardarme todo, pero callar no hizo que las cosas pararan. Una noche, la puerta de mi cuarto se cerró de golpe sola. No había ventanas abiertas ni corriente de aire, solo el silencio pesado después del golpe, y mi corazón latiendo como loco. Empecé a dormir con la luz encendida. Me sentía una niña haciendo eso, pero no podía evitarlo. Cualquier sombra me asustaba. Empecé a rezar antes de dormir, aunque no soy religiosa. No era fe, era desesperación. Incluso traté de encender velas como hacía Sofía, pero me sentí peor, como si hubiera activado algo que estaba dormido. Apagué todo y lo tiré a la basura. Las noches se volvieron más largas y más vacías. Era como si el tiempo dentro de la casa no fluyera bien. A veces parpadeaba y habían pasado horas. Otras veces, los minutos se arrastraban. La casa, antes familiar, ahora parecía un cuerpo extraño. Y yo, solo una intrusa. Durante algunos días, sentí una calma extraña, como si la casa estuviera dormida. Pero poco a poco, esa tranquilidad se volvió silencio denso, de esos que incomodan. Comencé a despertarme con dolor de cabeza, como si no hubiera descansado nada, aunque me acostara temprano. A veces sentía que alguien me miraba mientras estaba en la cocina o en el baño, pero al girarme, no había nadie. Una madrugada, el grifo del lavabo se abrió solo. Me levanté con miedo y lo cerré temblando. Revisé si había algún problema con la presión del agua, pero todo parecía normal. Fue solo el primero de muchos ruidos inexplicables, golpes suaves, pasos, objetos que cambiaban de lugar, y una sensación persistente de no estar sola. Una noche soñé que alguien estaba en mi cama. Sentía el colchón hundirse, el calor de otro cuerpo a mi lado. No podía moverme, solo escuchaba una respiración lenta, cerca de mi oído. Cuando desperté estaba empapada en sudor y las cobijas estaban en el suelo, como si las hubieran arrancado. Revisé toda la casa, cada rincón, y no encontré nada. Pero al volver al cuarto, el armario estaba entreabierto, aunque yo lo había dejado cerrado. Desde entonces, dejé una luz encendida por las noches. Aún así, la sensación de estar siendo observada no se fue. Es como si algo se escondiera en la oscuridad, esperando el momento de acercarse otra vez. Decidí hablar con una vecina con la que tengo confianza, una señora mayor que vive al lado. Le conté, sin entrar en muchos detalles, que sentía cosas raras desde que mi ex compañera se fue. Ella me miró con seriedad,
como si ya supiera de lo que hablaba. Me dijo que había visto personas muy extrañas entrando a mi casa en esa época. Gente pesada, dijo, de esas que traen cosas malas. Me preguntó si yo había encontrado algún objeto extraño en casa. Le respondí que no, pero la verdad es que nunca había buscado nada. Eso me dejó inquieta. Esa misma tarde, comencé a revisar cada rincón de la casa, buscando algo que no me perteneciera. Detrás de una de las repisas del cuarto que era de mi compañera, encontré una bolsita de tela negra, amarrada con hilo rojo. La tela tenía símbolos bordados que no entendí. Por dentro, había huesos pequeños, como de ave, y algo que parecía cabello humano. Me dio asco y miedo al mismo tiempo. Llamé a la vecina, le mostré la bolsita y me pidió que no la tocara más. Dijo que eso era un amarre, o trabajo, algo hecho para amarrar energía o invocar algo. Me recomendó quemarlo y rezar, o buscar a alguien que supiera tratar con esas cosas. Pero yo no conozco a nadie así, y me dio miedo involucrar a más personas. Pensé en botarlo a la basura, pero algo me detuvo. Desde que toqué esa bolsita, las cosas empeoraron. Esa noche, tuve la impresión de que alguien caminaba por el pasillo, descalzo. Se escuchaban los pasos suaves, pero firmes, como si supieran exactamente a dónde ir. Me armé de valor y abrí la puerta del cuarto, con el corazón acelerado. No vi a nadie, pero el aire estaba más frío, más denso. Me costaba respirar. Cerré a toda prisa y empujé un mueble contra la puerta. No dormí nada. Escuché golpes durante horas, como si alguien quisiera entrar. A la mañana siguiente, el picaporte tenía marcas como arañazos. Fue cuando entendí que esto no era solo sugestión. Intenté seguir mi vida normal, pero era cada vez más difícil. Me costaba concentrarme en el trabajo, olvidaba cosas, me sentía agotada todo el tiempo. Me aislé. Dejé de invitar gente a casa. Incluso con amigos cercanos, me costaba explicar lo que estaba pasando. Sentía que no me creerían o que pensarían que estoy loca. Pero yo sé lo que viví. Lo que estoy viviendo. Cada noche es un desafío. Cada sombra me hace dudar. No es solo miedo. Es una certeza silenciosa de que algo habita este lugar. Algo que fue traído por mi antigua compañera. Algo que no quiere irse. Un día, decidí hablar con mi antigua compañera de casa. La busqué en redes sociales y le envié un mensaje, sin rodeos. ¿Dejaste algo aquí? ¿Algo que no se ve, pero se siente? Ella tardó 2 días en responder. Su mensaje fue breve y me heló la sangre. Si lo tocaste, ya no hay vuelta atrás. Lo mejor es no resistir. No volví a escribirle. Sentí rabia, miedo, impotencia. Era como si todo esto hubiese sido planeado, como si yo hubiera sido parte de un ritual sin saberlo. Desde entonces, cada vez que apago las luces, siento que algo se acerca, y cada vez que intento ignorarlo, más presente se hace. Empecé a dormir con la televisión encendida, esperando que la luz y el ruido alejaran lo que fuera que estuviera aquí. Pero una noche, la televisión se apagó sola. Revisé los cables, el control remoto, todo. Nada parecía estar mal, solo no encendía más. Esa noche, el silencio fue absoluto, y sentí una respiración en mi nuca. No me atreví a moverme. Cerré los ojos con fuerza, esperando que se fuera. Cuando me atreví a mirar, no había nadie, pero el espejo frente a mi cama estaba empañado, como si alguien hubiera exhalado frente a él. Desde entonces, cubro los espejos antes de dormir. La vecina me aconsejó que trajera a un sacerdote o alguien que bendijera la casa, pero no quería que pensaran que era una loca. Así que compré agua bendita y rocié cada habitación. Encendí incienso. Recé con las palabras que recordaba de mi infancia. Por unos días, pareció funcionar. Los ruidos se hicieron menos frecuentes. Dormí mejor. Incluso me atreví a escuchar música mientras cocinaba, algo que no hacía desde hacía meses. Pero todo fue una ilusión, como si esa presencia hubiera esperado que bajara la guardia, porque volvió, más fuerte,
más clara, más cerca. Ahora escucho mi nombre por las noches, primero, como un susurro suave, luego, más definido, con una voz que no reconozco. A veces es la voz de una mujer, otras veces, de un hombre, siempre la misma frase. ¿Me recuerdas? No sé qué quieren. No sé si fue ella quien los trajo, o si esto es algo más antiguo, que encontró en mí una puerta abierta. Lo cierto es que ya no me siento dueña de mi casa. Cada habitación tiene rincones que me dan escalofríos. Y hay un rincón en particular, el antiguo cuarto de mi compañera, que ya no consigo abrir sin sentir náuseas. He pensado en mudarme, pero no tengo cómo. El alquiler es caro en todas partes, y con mi sueldo mal alcanza para lo básico. Además, tengo miedo de llevar esta cosa conmigo. ¿Y si no es la casa? ¿Y si soy yo? ¿Y si al tocar esa bolsita sellé un vínculo con algo que no entiende de paredes o direcciones? He dejado una grabadora encendida por las noches, solo para ver si capta algo. Y sí, ha captado cosas. Respiraciones, murmullos, risas que no reconozco. Ya no necesito pruebas, solo quiero que esto acabe, pero no sé cómo. Últimamente he sentido una presión constante en el pecho, como si alguien me empujara desde adentro. Me cuesta respirar. El médico dijo que estoy bien, que puede ser estrés, pero yo sé que no es eso. Esto va más allá. Hay algo que se alimenta de mí, poco a poco. Me consume en lo invisible. Me roba el sueño, el apetito, las ganas. Y lo peor es que no puedo compartirlo con nadie. ¿Cómo explicas que algo que no ves puede destruirte? No hay nombre para esto, solo sensaciones, cada vez más intensas, más reales. Anoche, al cerrar los ojos, vi una figura parada en el pasillo. No estaba dormida. Lo sé porque no parpadeaba, no se movía, no se desvanecía como un sueño. Solo estaba ahí, esperando. Me levanté, tomé mi bolso y salí corriendo a casa de mi vecina. Dormí en su sofá. Al día siguiente, ella me dijo que había escuchado golpes en mi casa toda la noche. Sea lo que sea, me dijo, no está contento. Ahora tengo miedo de volver, pero no puedo quedarme aquí para siempre, y tampoco quiero quedarme allá. No hay salida. He considerado buscar ayuda espiritual más profunda. Pero, ¿cómo saber en quién confiar? ¿Y si alguien empeora las cosas? A veces siento que esto es como una trampa. Cuanto más te mueves, más atrapada quedas. Por eso he empezado a escribir este relato. No sé si sirve de algo, pero al menos me ayuda a ordenar mis pensamientos, a no sentir que estoy completamente sola, porque esa es otra cosa que esta presencia provoca, el aislamiento. Te separa del mundo, te encierra en ti misma, te convence de que no hay salida, que ya es tarde. Si estás escuchando esto, y alguna vez compartiste tu casa con alguien que traía oscuridad, tal vez me entiendas. Hay cosas que no se ven, pero se sienten, y hay energías que se adhieren a los espacios, a los objetos, o a ti. Yo ya no sé qué me pertenece y qué no. Solo sé que esta historia no terminó, que cada noche puede ser la última en la que aún tengo fuerzas para resistir. Algo me acecha, algo que no pide permiso, que no necesita cuerpo para hacer daño. Y mientras escribo esto, siento que está aquí, detrás de mí, leyendo conmigo. No tengo forma de probar nada de esto, ni siquiera sé si quiero hacerlo. Solo sé que, desde aquel día en que la policía forzó la reja, nada volvió a ser como antes. El barrio cambió, la gente cambió, yo cambié, y la casa sigue allí, atrapada en el tiempo, atrapada en la memoria. A veces, cuando todo está en silencio, creo que puedo oír a alguien pidiendo ayuda, pero no sé de dónde viene la voz, y si cierro los ojos por mucho tiempo, siento como si estuviera otra vez en ese pasillo oscuro, con olor a moho y madera vieja, escuchando pasos que no deberían existir. Con el tiempo, comencé a darme cuenta de que mi vínculo con esa historia no era coincidencia. Algunas cosas extrañas empezaron a ocurrirme en otros lugares, lejos de allí.
pequeñas señales, sensaciones, como si algo se hubiera aferrado a mí y no quisiera soltarse. Me dio miedo que esa energía pudiera acompañarme a donde fuera, invisible, silenciosa, siempre presente. Era como un peso que cargaba sin saber cómo quitarme. Hablé con algunas personas, sin entrar en detalles, solo para probar si alguien había sentido algo parecido. Algunos dijeron que sí, otros se rieron y cambiaron de tema, pero nadie parecía realmente querer hablar sobre lo que pasa cuando el dolor humano queda atrapado en un lugar, como si fuera un secreto que todos conocen pero fingen no ver. Eso me dejó aún más aislada. Era como si me hubieran elegido para cargar un peso que no debía ser mío. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché la voz nuevamente. Esta vez, más cerca, más clara. Era un susurro. ¡Ayuda! Abrí los ojos, pero no vi nada. Solo el pesado silencio de la habitación. Quise gritar, pero la voz parecía paralizarme. Me quedé allí, inmóvil, por minutos que parecieron horas. Cuando finalmente pude moverme, la habitación estaba helada y una sensación de tristeza profunda se apoderó de mí. Fue la noche más difícil que he tenido hasta hoy. Decidí buscar ayuda profesional para entender si lo que sentía era solo psicológico o algo más. Fui a un terapeuta, le expliqué lo que había pasado, cómo me sentía. Él escuchó con atención, pero dijo que algunas cosas no tienen explicación fácil. Me animó a enfocarme en el presente, a no dejar que el pasado dominara mi mente. Aún así, sabía que esa casa, esa historia, formaban parte de mí, y que tal vez nunca podría olvidar. La casa sigue ahí, con sus ventanas cerradas, la reja oxidada, las sombras permanentes. El barrio continúa en silencio, como si nada hubiera pasado, pero yo sé que todo es diferente. Las miradas de la gente cambiaron, la sensación cambió. A veces pienso que esa casa es un portal, un lugar donde la tristeza quedó atrapada para siempre, y que cada persona que pasa cerca termina llevándose un poco de esa tristeza consigo. Tengo miedo de lo que el futuro traerá, miedo de que la energía de esa casa siga extendiéndose, tocando más vidas, destruyendo más personas. Sé que no puedo salvar a todos, ni arreglar todo, pero también sé que no puedo huir. La historia de esa familia, de esa casa, se volvió parte de mi historia. Y aunque quisiera, no podría borrar eso. A veces, cuando todo está tranquilo, miro por la ventana e imagino las voces que aún viven allí, las voces que nadie quiere escuchar. Me pregunto si algún día descansarán, o si estarán siempre atrapadas, gritando en silencio. Trato de convencerme de que la vida sigue, que el dolor puede superarse, pero en el fondo sé que algunas heridas nunca cicatrizan de verdad. Hoy escribo este relato para dejar registrada la verdad que pocos conocen, para que, tal vez, alguien que pase por la casa de la esquina sienta lo que yo sentí y entienda que allí no es un lugar cualquiera, es un lugar cargado de dolor, silencio y misterio. Un lugar que nos recuerda que, a veces, el mal no necesita aparecer de forma grandiosa para ser real. Está allí, escondido en las pequeñas cosas, esperando ser visto. No espero respuestas, ni explicaciones finales. Solo quiero que quien lea este texto sepa que ciertas historias no terminan, que ciertos lugares no olvidan, y que, a veces, el verdadero miedo no es lo que vemos, sino lo que sentimos cuando nadie está mirando. Porque, al final de cuentas, el peligro mayor es el silencio que llevamos dentro. Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Rogelio, y trabajo como técnico de crematorio desde hace casi 12 años. Nunca pensé que estaría escribiendo algo así, pero desde hace un tiempo me he estado despertando con el pecho apretado, sin poder moverme, y con una sensación que no se va ni siquiera con el sol del mediodía. Vivo solo, en una casa chica en el barrio Santa Rosa, no muy lejos del crematorio donde trabajo. Es un lugar viejo, con pisos de mosaico que crujen cuando hace frío, y una caldera que hay que encender a mano. Los turnos de madrugada suelen ser tranquilos. El silencio de la noche y el olor a café quemado
se mezclan con el zumbido del horno. Me gusta esa rutina, me da paz. A veces, hasta pienso que soy de los pocos que puede dormir tranquilo rodeado de muertos. Pero una noche, hace cosa de un mes, algo cambió. Era jueves. Lo recuerdo porque había pasado en la tiendita a comprar bolillo y un frasco de café soluble antes de entrar al trabajo. Estaba helando. Traía la chamarra gruesa que me regaló mi hermana el invierno pasado. Al llegar, saludé al guardia, que me comentó que ya habían dejado un cuerpo en la sala fría. Dijo que era una mujer mayor, de nombre María Fátima Domínguez. Me entregó los papeles firmados por el esposo y el acta de defunción. Todo parecía en orden. Como siempre, encendí el viejo radio de pilas que tengo sobre la mesa del descanso. Dejó sonar una canción norteña suave mientras me preparaba un café cargado. Revisé la bitácora, encendí el horno principal para que empezara a calentar y luego fui a la cámara fría. Allí estaba ella, una señora de unos 60 y tantos. Su piel pálida ya empezaba a tomar el tono grisáceo de las horas. Tenía una expresión difícil de describir, no de paz, más bien algo tenso, como si aún quedara algo atrapado en su cara. Pensé que eran ideas mías. Lo anoté todo en la hoja de protocolo y procedí a preparar el cuerpo. Fue ahí donde comenzaron las cosas raras. Primero, la etiqueta con su nombre se despegó 2 veces. La primera pensé que no la había fijado bien, pero la segunda, vi con mis propios ojos cómo se deslizó sola, sin razón aparente. Luego, cuando intenté mover la camilla hacia el elevador hidráulico, una de las ruedas se trabó. No era común, y menos con ese modelo que apenas le habíamos dado mantenimiento. Tuve que forzarla, sudando, con una sensación molesta en el estómago. En la sala de preparación, una de las lámparas empezó a parpadear sin parar. Yo intenté ignorarlo, pensando que sería el balastro, pero lo que no pude ignorar fue el olor. Un aroma a rosas viejas marchitas llenó el cuarto de golpe. No había flores ahí, no había nada que pudiera oler así. Me detuve un momento. El silencio era denso, pesado. El cuerpo de la señora María Fátima seguía en la camilla, sus manos cruzadas sobre el pecho, el crucifijo entre los dedos. Sentí un escalofrío que me bajó por la espalda. Algo en mí me pedía que saliera, que me tomara un respiro, pero tenía que seguir. Con todo listo, abrí la compuerta del horno. El calor salía como una bocanada viva. En ese momento, por un instante que no puedo explicar, juraría que vi su expresión cambiar. No mucho, apenas algo sutil, como si sus cejas se fruncieran un poco. Me detuve, con el corazón latiéndome en los oídos. Me acerqué tratando de razonar que eran mis nervios, la luz parpadeante, la tensión del momento. No sé cuánto tardé en reponerme. Tal vez unos minutos, tal vez más, pero finalmente activé el mecanismo y el cuerpo fue ingresado. Cerré la compuerta, inicié el ciclo automático y anoté la hora. Me senté afuera, como siempre hago, mirando el humo salir por la chimenea. Tomé otro café. En el radio empezó a sonar un bolero viejo, como los que escuchaba mi madre los domingos. Me sentí raro, no asustado del todo, más bien inquieto, como si algo se hubiera torcido, algo que no sabría cómo nombrar. Antes de salir del turno, completé el acta y revisé que todo estuviera bien. Al día siguiente, los restos serían entregados al esposo. No volví a pensar en eso, o eso creí. Cuando llegué a casa esa mañana, Benito, mi gato, estaba esperándome como siempre, sentado en la ventana. Lo saludé, preparé mi desayuno y me acosté con la intención de dormir hasta media tarde. Pero no logré descansar. Cerraba los ojos y veía su cara, no en un sueño, no exactamente, más como una imagen que se colaba terca detrás de los párpados. Pensé que era normal, una más de tantas muertes que veo a diario. Uno cree que se acostumbra, pero hay días que pesan más. Días en que algo se te queda pegado, sin saber por qué. Esa noche,
No salí. Me quedé en casa. Cené algo ligero y me acosté temprano, esperando que al menos el sueño me ayudara a desconectarme. Pero fue peor. No sé a qué hora fue exactamente. Solo recuerdo que desperté con los ojos abiertos, el cuerpo completamente inmóvil. Ya me había pasado antes, 1 o 2 veces, pero nunca así. Sentí que algo me observaba. La habitación estaba oscura, salvo por la luz del poste que entraba por la ventana. En el borde de la cama vi algo, una silueta. Era ella. No tengo cómo explicarlo. Era la misma mujer que había cremado esa madrugada. Estaba ahí, parada, inmóvil, con la cabeza apenas inclinada. No hablaba. No se movía. Solo estaba observando. Intenté moverme, gritar, cerrar los ojos. No pude. Mi respiración era superficial. Sentí un frío que me subía por los pies. No sé cuánto duró. Parecieron horas. Y de pronto, ya no estaba. Cuando logré moverme, encendí la lámpara de inmediato. Estaba solo. Benito seguía dormido en su rincón. Pero yo no volví a dormir esa noche, ni la siguiente. Durante los días que siguieron, me esforcé por convencerme de que todo había sido una mala pasada de mi mente. Entre la falta de sueño, el frío de la madrugada y el trabajo constante con cuerpos, uno a veces empieza a ver cosas. Eso es lo que me repetía. Pero la verdad es que había algo distinto en el aire, algo que no podía explicar. Cada vez que entraba al crematorio, sentía una opresión en el pecho. No era física. Era como si el lugar tuviera un peso nuevo, como si las paredes respiraran algo que antes no estaba ahí. Seguí cumpliendo con mis turnos, claro. No soy de los que faltan al trabajo por tonterías, pero la sensación no se iba. Las noches se hicieron difíciles. Dormía poco, y cuando lograba conciliar el sueño, despertaba sobresaltado. A veces con la sensación de que alguien me observaba desde el pasillo, otras veces con el nombre de ella rondándome la cabeza, María Fátima. A cada rato me acordaba de su rostro, no por lo que vi al preparar el cuerpo, sino por lo que vino después, en esa maldita parálisis. La imagen se me había clavado en el cerebro, ella parada al pie de mi cama, sin moverse, sin emitir ni un solo sonido. Solo estaba ahí, mirándome con esos ojos apagados, pero cargados de algo que no entendía. No era odio, ni tristeza, era una especie de súplica muda, como si quisiera decirme algo, pero no pudiera. Me volví más retraído. Empecé a evitar a mis compañeros. No quería que pensaran que me estaba volviendo loco. Me limité a cumplir mis turnos, hacer lo justo y salir. Una madrugada, mientras barría el pasillo que va hacia el horno, noté algo raro en el aire. Ese olor a rosas marchitas volvió. Igual que la primera noche, no había flores en el lugar. Lo revisé todo. Fui hasta el depósito de limpieza, al refrigerador, incluso al baño del fondo. Nada. El olor estaba allí, flotando en el aire, y de un momento a otro, desapareció. Ese mismo día, al volver a casa, noté que Benito se comportaba extraño. No se acercó como siempre. Se quedó quieto frente al baño, con la cola erizada y los ojos fijos en el interior oscuro. Maulló 2 veces, agudo, como si viera algo que yo no podía ver. Me acerqué, prendí la luz. No había nada, pero el malestar en mi estómago creció. En la tercera noche, la parálisis volvió. Esta vez, no fue solo su figura lo que vi. Sentí su presencia entrar al cuarto, como si hubiera una corriente fría que cruzara la habitación desde la puerta hasta el pie de la cama. No podía moverme. Mi respiración se volvió pesada, el corazón me retumbaba en los oídos. Estaba ahí de nuevo, parada, con la misma ropa con la que llegó al crematorio, sus manos cruzadas sobre el pecho, solo que esta vez tenía los ojos abiertos, me miraban. No sé cómo explicar lo que eso me hizo sentir. No fue solo miedo, fue una culpa sorda, pegajosa, como si de alguna forma yo hubiera hecho algo terrible.
No entendía por qué me pasaba esto. Yo solo había cumplido con mi trabajo. Los papeles estaban en orden. El procedimiento fue normal. Pero entonces empecé a preguntarme si de verdad todo había estado bien. ¿Y si no lo estuvo? ¿Por qué justo conmigo? Una tarde, ya agotado, decidí revisar el archivo del crematorio. Busqué la ficha de María Fátima. Tenía el nombre completo, su edad, causa de muerte, y el nombre de quien autorizó la cremación, su esposo, Laureano Martínez. También venía un número de contacto. Pensé en llamarlo, pero no supe qué decir. ¿Cómo explicarle que el fantasma de su esposa me estaba visitando en sueños? Guardé el número en mi libreta y salí a fumar. No suelo hacerlo, pero sentía que el cuerpo me pedía algo que me mantuviera anclado a la realidad. Me senté en la banqueta frente al crematorio, viendo pasar los coches. Fue entonces que un joven se me acercó. No lo conocía, pero me preguntó si yo trabajaba allí, si era el que había estado de turno la madrugada en que cremaron a María Fátima. Le respondí que sí. Me dijo que era su sobrino, que su nombre era Ernesto, que me había visto entrar y salir varias veces. Al principio pensé que era solo curiosidad, pero su expresión era seria, casi acusatoria. Me contó que su tía nunca quiso ser cremada, que desde hacía años decía que deseaba ser enterrada junto a sus padres en el Panteón de Dolores, que lo repitió muchas veces en vida, que incluso lo escribió en su libreta de oraciones. Pero su esposo no respetó eso. Dijo que ya estaba muy enferma, que no podía decidir con claridad, que la cremación era más práctica. Ernesto me dijo que intentó convencerlo, pero no tuvo voz ni voto. Esa conversación me dejó helado. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No había forma de saberlo antes, claro. Yo solo seguí el protocolo. Pero el cuerpo no quería ser quemado. Y ahora todo cobraba sentido. Las fallas, el olor, las etiquetas que se caían, la mirada. Era como si algo, desde el primer momento, hubiera tratado de impedirlo. Como si su voluntad estuviera luchando contra el destino que le impusieron. Volví a casa con una sensación que nunca había tenido antes. Me encerré. Apagué el celular. No quise hablar con nadie. Esa noche no pude dormir. Me acosté tarde, con la televisión encendida para evitar el silencio. Me quedé medio dormido en el sillón. No sé a qué hora fue, pero desperté con el mismo peso en el pecho. Parálisis. Otra vez. Esta vez no solo estaba ella. Sentí que algo se movía en la habitación, como si hubiera viento dentro de mi cuarto, a pesar de que todo estaba cerrado. Vi su sombra deslizarse, no caminando, más bien flotando, y supe que no iba a detenerse, que mientras su voluntad siguiera ignorada, seguiría apareciéndose. Lo peor fue que ya no sentía solo miedo. Sentía que le debía algo, y no sabía cómo pagar. No podía seguir viviendo así. Cada noche era peor que la anterior. No importaba si me dormía con la televisión encendida, con rezos de fondo o con una vela prendida en el buró. La sensación de que algo me vigilaba persistía. La parálisis del sueño se volvió rutina. Había noches en las que abría los ojos, sin poder mover ni un dedo, y ya sabía lo que venía. El mismo peso en el pecho, el mismo zumbido en los oídos, y esa figura, siempre en el mismo lugar, de pie, al pie de la cama, inmóvil, mirándome. A veces con los ojos abiertos, otras con los párpados cerrados, pero su presencia se sentía igual, densa, incómoda, como si trajera consigo un reclamo mudo. Intenté hablar con un sacerdote del barrio. No le conté todo, solo le dije que había sentido una presencia en casa, que soñaba cosas raras, que sentía que algo no estaba bien desde hacía unas semanas. Me dijo que podía bendecir la casa, pero no era eso lo que yo buscaba. No se trataba del lugar. El problema no estaba en las paredes. Volví a cruzarme con Ernesto días después, afuera del crematorio. Me preguntó si había estado durmiendo bien. Le contesté que no. No tenía por qué mentir. Me confesó que su tía siempre había sido devota, muy apegada a las tradiciones, y que hablaba con frecuencia de la muerte. Tenía miedo de ser olvidada,
de que no respetaran su deseo más profundo, descansar con sus padres. También me contó que después de la cremación, su familia se dividió. Algunos defendían la decisión del esposo, otros estaban furiosos. Él, por su parte, no había podido dormir tranquilo desde entonces. Me dijo que sentía que su tía no había partido del todo, que algo seguía amarrado a este lado. Por primera vez desde que todo comenzó, sentí que no estaba solo, que alguien más también lo percibía. Le pregunté si había considerado hacer algo, no como solución mágica, sino como un gesto simbólico. Me dijo que pensaba organizar una especie de homenaje en el panteón, aunque fuera sin restos, con una foto de su tía y algunas de sus pertenencias. Me ofrecía ayudar, no porque creyera que eso solucionaría todo, pero necesitaba hacer algo, lo que fuera. Sentía una deuda que no sabía cómo saldar. Mientras preparábamos el pequeño altar, volví a revisar el expediente de María Fátima, no por necesidad, sino por impulso. Me detuve en los detalles: fecha de nacimiento, lugar donde creció, profesión, religión. Todo parecía confirmar lo que Ernesto decía. Era una mujer de costumbres firmes, católica, apegada a los suyos. Había algo profundamente injusto en todo esto. Esa misma noche, la presencia se hizo más fuerte. No fue solo una parálisis, fue como si ella me atravesara. No puedo explicarlo bien. Me desperté sin poder moverme, pero con una claridad mental brutal. Era como si su pensamiento se metiera en el mío, como si de alguna manera pudiera oírla, sin palabras. Una sensación muy difícil de describir. No estaba enojada, no había odio, pero sí había algo parecido a la angustia, una especie de insistencia silenciosa. No era una aparición agresiva, era una presencia herida, y yo era el puente. A la mañana siguiente, compré veladoras, flores blancas y una figura pequeña de la Virgen de Guadalupe. Fui hasta el Panteón de Dolores con Ernesto. El lugar estaba casi vacío. El cielo gris le daba al ambiente un aire apagado, como si el mundo entero respirara en silencio. Colocamos la foto de María Fátima entre dos macetas de barro. A un lado, su rosario y una libreta vieja que Ernesto había guardado. La de sus oraciones, donde había escrito varias veces que deseaba ser enterrada con sus padres. Leímos en voz baja algunos pasajes. No sabría decir si fue una oración, una despedida o una disculpa. Tal vez todo junto. En ese momento, algo cambió. No fue inmediato, ni milagroso, pero lo sentí, como si algo se hubiera soltado dentro del pecho. Una tensión que llevaba semanas cargando y que de pronto empezó a aflojar. Esa noche dormí por primera vez en paz. No tuve parálisis, no hubo sombras, no hubo miradas al pie de la cama, solo un sueño vago en el que caminaba por una plaza vieja, de esas con bancas de hierro y árboles altos. Y en una de las bancas vi a una mujer sentada. No me miró, solo estaba ahí, con las manos sobre el regazo, como esperando algo o a alguien. No estoy diciendo que todo terminó, pero fue la primera señal de que tal vez, de algún modo, ella había encontrado algo de lo que buscaba. Volví al crematorio 2 noches después. El trabajo seguía igual. La caldera seguía sonando como una bestia adormilada. El pasillo largo seguía oliendo a cloro y polvo. Pero yo no me sentía igual. Caminé por los cuartos como quien vuelve a una casa después de una tormenta. Con cuidado, pero sin miedo. Me senté en el mismo banco de siempre, el de metal oxidado frente al horno, con mi taza de café humeante entre las manos. El radio sonaba bajito, y por un momento me pareció escuchar entre la estática una canción antigua, de esas que se bailaban en las bodas de antes. Algo suave, casi imperceptible. No me levanté. No apagué el radio, solo escuché. Había algo en esa melodía que me hizo pensar en mi esposa, en los días en que todo era más sencillo. Pensé que tal vez, después de todo,
La muerte no era un corte abrupto, sino una línea tenue que a veces se puede cruzar cuando las cosas quedan mal cerradas. Y con eso en la mente, apagué la luz del pasillo y seguí con mi turno, sabiendo que aún quedaba una noche más por contar. Los días siguientes fueron más llevaderos. No diré que todo volvió a la normalidad, pero al menos podía dormir. Después del homenaje en el panteón, la presión en el pecho desapareció. Las parálisis cesaron, y aunque su imagen seguía viniendo a mi mente, ya no lo hacía con ese peso aplastante, con esa presencia que se metía en los huesos. Empecé a recuperar cierta rutina. Desayunaba después del turno, alimentaba a Benito, me acostaba con el sol alto, y a veces lograba dormir 6 o 7 horas sin sobresaltos. Volvía a tener sueños normales, cosas sin sentido, rostros borrosos, calles que no conocía, cosas humanas. Pero una parte de mí seguía inquieta, como si la calma fuera prestada, temporal. Había algo en el fondo de todo que no se había resuelto del todo. No lo decía en voz alta, ni siquiera lo pensaba muy seguido, pero lo sentía. A veces al despertar, al abrir los ojos y encontrar la habitación en penumbra, pensaba que volvería a verla parada frente a mi cama. Pasó casi una semana sin incidentes, hasta que una tarde, poco antes de acostarme, encontré una rosa seca sobre el buró. No estaba ahí antes, estoy seguro. No tengo flores en casa, y no suelo recibir visitas. No sabía cómo había llegado. Era una rosa vieja, de pétalos quebradizos y tallo torcido. La reconocí de inmediato. Era el mismo olor que había sentido en el crematorio, esa mezcla dulce y marchita que me había seguido desde la primera noche. La tomé con cuidado, la dejé en la basura y me dije que podía haber sido alguna distracción mía. Tal vez se había quedado entre cosas viejas, tal vez, pero al acostarme, la sensación volvió, esa incomodidad en el estómago, esa sospecha de que algo no estaba bien. Dormí mal. No fue una parálisis, pero fue un sueño pesado. Soñé que caminaba por los pasillos del crematorio, pero todo estaba vacío. Sin cuerpos, sin horno. Solo los muros, largos, interminables, cubiertos de ceniza. Al fondo, ella, de espaldas, inmóvil. Al despertar, sudaba. La almohada mojada. Benito no estaba en su rincón. Lo encontré en la cocina, escondido detrás del refrigerador. Nunca lo había visto así. Su pelaje estaba erizado, los ojos grandes como si hubiera visto algo que yo no. Ese día no dormí más. Preparé café fuerte y me senté en el sillón a esperar que pasaran las horas. Cuando regresé al trabajo esa madrugada, lo hice con la piel sensible. Todo me parecía más oscuro, más frío. Incluso el horno, que normalmente traía un calor insoportable, parecía apagado por dentro. Revisé los equipos, anoté los datos como siempre. Pero cada paso que daba dentro del edificio tenía eco, un eco sordo, como si el lugar estuviera hueco. Durante el turno no hubo cremaciones, solo limpieza, papeleo, mantenimiento de rutina. Pero no dejaba de pensar en ella, en lo que había dicho Ernesto sobre el miedo que su tía tenía de ser olvidada, de no descansar en paz. Me pregunté si el homenaje simbólico que hicimos fue suficiente, si lo que ella realmente necesitaba era otra cosa, algo que ni siquiera alcanzábamos a imaginar. En la media hora de descanso, me senté en el banco de siempre, frente al horno. Apagué el radio. No quería música esa vez, quería silencio. Y fue en ese silencio donde algo pasó. Sentí por primera vez en días una presencia clara. No era física, no era algo que pudiera señalar con el dedo, pero estaba ahí, como si el aire se hiciera más espeso, como si el lugar respirara por sí solo. No me moví, no dije nada, solo me quedé sentado, con el vaso de café en la mano, observando la puerta cerrada del horno. Pensé en todo lo que había pasado, en lo que cargaba sin haberlo elegido. Pensé en mi esposa, en su entierro, en lo mucho que me costó soltarla, y entonces sentí algo parecido a la resignación.
Esa fue la última madrugada en que sentí que ella estaba conmigo, pero no fue el final. Unos días después, dormido ya en casa, soñé con ella una vez más. Pero no era como antes. Esta vez no estaba parada al pie de la cama, ni en los pasillos del crematorio. Estaba sentada en la banca de una plaza, la misma del sueño anterior, frente a una iglesia de cantera, con árboles grandes y faroles encendidos. Estaba más joven, o al menos más tranquila. No me miraba, solo observaba hacia adelante, como quien espera a alguien. Y lo curioso fue que, en ese mismo sueño, vi a otra persona sentarse a su lado. No logré ver bien el rostro. Solo noté que era un hombre mayor, con sombrero y bastón. Ella giró la cabeza como reconociéndolo. Luego se quedaron los dos en silencio, mirando hacia la fuente del centro. Desperté con la sensación de haber visto algo que no debía. No me sentí bien ni mal, me sentí suspendido, como si me hubieran mostrado una parte de una historia que no era mía, pero que me habían obligado a presenciar. Esa sensación no me ha dejado desde entonces. Hoy, semanas después, sigo yendo a trabajar como siempre. Sigo cumpliendo mis turnos, escuchando el mismo radio viejo, tomando el mismo café instantáneo. Pero hay días en que siento que algo todavía me acompaña. El otro día, al llegar a casa después del turno, encontré de nuevo una rosa seca sobre la almohada. No lo conté a nadie, no me alarmé. La guardé en una caja, junto con otras cosas que ahora prefiero no mencionar. Y desde entonces, a veces, justo antes de dormir, escucho una melodía suave que sale del radio, incluso cuando está apagado. Es la misma canción del sueño, la que sonaba en la plaza. No sé si todo esto tuvo un final. No sé si María Fátima encontró paz o solo cambió de lugar. Tal vez lo único que quería era ser escuchada. Tal vez aún espera algo. Lo único que sé es que, desde aquella noche en el horno, ya no vuelvo a ver el fuego de la misma manera.